Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este camino a la Eucaristía en su canal Conoce tu Fe Católica. Hoy un tema bien polémico, porque, como ya hemos dicho, en esta sociedad hedonista, facilista, no queremos saber del sufrimiento. Y es justamente el tema de hoy, en este camino a la Eucaristía. Así que los valientes solamente verán este programa. La Eucaristía nos une a Cristo que sufre, nos permite participar con fruto de sus padecimientos. Es decir, el padecimiento de Cristo no es un padecimiento estéril, al contrario, es un padecimiento que nos lleva y nos conduce a la salvación. Él mismo dice, si el grano de trigo no muere, queda infecundo y no sirve para nada, pero si muere, da mucho fruto. La vida de Jesucristo fue esa vida que sacrificada en la cruz, que muriendo en la cruz y al ser sepultada, nació y produjo infinitamente frutos para la vida eterna. Frutos como tú o como yo, que aspiramos a vivir con Él en el cielo gracias a este sacrificio. Entonces, la invitación es a no tenerle miedo al sacrificio. Descubramos pues juntos cómo la Eucaristía me une al sufrimiento. Miremos este pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, versículos del 39 al 43. Nos dice San Lucas: uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos. Pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió: Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó: te lo aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pensamos comúnmente y nos han enseñado que llamado buen ladrón se robó el paraíso. Pero en realidad no hizo eso. Este ladrón hizo los pasos correctos y perfectos para ganarse el paraíso. En realidad no se lo robó, se lo ganó, y se lo ganó a pulso, siguiendo 3 pasos. El primero, reconocer sus pecados. Nosotros merecemos estar aquí. Segundo, reconocer la justicia y la inocencia del Señor. Tercero, suplicarle que perdone sus pecados y que lo tenga en cuenta cuando llegue a su reino. Entonces, desde ese punto de vista, este buen ladrón no se robó ningún paraíso, se lo ganó a pulsito. Y nosotros estamos invitados a hacer esos 3 mismos pasos para acercarnos a Jesús en la comunión, para que Él nos dé el paraíso. Cada vez que tomamos la Sagrada Comunión, nos transformamos en Cristo víctima. Víctima por la salvación de todos los hombres. Bien, cada vez que comulgamos debemos transformarnos en Él, o hacer conciencia de que nos transformamos en Cristo víctima. ¿Por qué? Pues porque debo reproducir su aspecto doloroso. Me ofrezco y me inmolo junto con Jesús al recibirlo en la comunión por la salvación de aquellos que no lo conocerán ni lo recibirán nunca. Recordamos aquí las primeras enseñanzas cuando iniciamos este camino a la Eucaristía de la mano de San Leonardo de Porto Mauricio, recordando lo que él nos decía.
que la Eucaristía es el mismo sacrificio de Jesús en el Calvario. Pues vale la pena recordarlo aquí. En la Santa Misa Jesús se inmola por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero. Renueva su estado de víctima para aplicar en el tiempo a cada persona los frutos de la redención que Él adquirió de una vez y para siempre. Por lo tanto, si existe un camino para subir al cielo, ese camino ya sabemos que es Jesús, que es camino, verdad y vida. Pero para nosotros, la cruz se nos convierte en esa única escalera que tenemos disponible para subir al cielo. Necesariamente, en este mundo estamos sumergidos en la realidad del sufrimiento. Pues entonces es el sufrimiento bien utilizado, esa escalera que nos propicia el modo de subir al cielo. Así que no le tengamos miedo. Pues entonces, con esta intención de compartir los sufrimientos de Jesús, es que Él se nos da en comunión. Nosotros, en cuanto somos bautizados y partes vivas como ladrillos de ese cuerpo místico que es la Iglesia, tenemos la obligación estricta de reparar y de continuar redimiendo al mundo, sufriendo junto con Cristo que sufre. Pensemos un momento en las tres cruces que une el Calvario. La cruz redentora de Cristo, pues no nos podemos comparar con ese sufriente porque es Dios, pero sí nos podemos comparar con el ladrón de la derecha o también el de la izquierda. Todos estos tres personajes estaban sufriendo el mismo suplicio, la crucifixión. Pero fijémonos cómo lo sufre el de la derecha y el de la izquierda. ¿Sí? Y seamos inteligentes como el de la derecha, que sufrió y se ofreció, como lo recordamos en el Evangelio que acabamos de leer, y le sirvió para su redención, es decir, un sufrimiento que se traduce en la escalera para llegar al cielo y poder gozar de las alegrías eternas. Pero, permítame, la palabra es una estupidez lo que le pasó al ladrón de la izquierda y el mal ejemplo que de él están siguiendo la mayoría de las personas en nuestro mundo. Sufren como unos condenados para seguir sufriendo eternamente en el infierno. ¡Qué negocio tan tonto! No, mis hermanos, asumamos el sufrimiento como el ladrón de la derecha. Acerquémonos a Jesús con arrepentimiento, sigamos esos 3 pasos de los que le hablé, para que Jesús, misericordioso, se acerque a nosotros y nos lleve de su mano al paraíso, pero a través de la cruz. Eso no es gratis, no será gratis para nadie. Todos pasamos por sufrimientos en esta vida, entonces suframos inteligentemente. Si nos toca sufrir, hagámoslo de manera inteligente como el ladrón de la derecha, y no de manera estúpida como el ladrón de la izquierda. Ya en otro video que les dejo al finalizar el enlace, hablamos de que somos instrumentos eucarísticos de reparación, justamente valiéndonos de esta realidad del sufrimiento. Es así que la salvación de muchos depende de las oraciones y de las mortificaciones voluntarias de los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Es decir, la Iglesia, todos nosotros que formamos la Iglesia sufriente, cuando nos llega el momento de la enfermedad, de la dificultad, ofrezcamos esos sufrimientos por la salvación de las almas. Pero qué triste que la mayoría de los bautizados solo se dedican a renegar y a maldecir por sus sufrimientos. Vuelvo y digo, no cometamos la torpeza del ladrón de la izquierda. Y es que en este proceso de la salvación de las almas, o por la salvación de las almas, Jesús
se quiere apoyar en nosotros. Así como en el Vía Crucis recordamos que hubo un cirineo que le ayudó a cargar la cruz. Ese hombre se volvió instrumento de salvación, sin saberlo. Nos relata el Evangelio, de regreso del campo con sus hijos, y de pronto los romanos lo obligaron a ayudarle a Jesús a cargar la cruz. Pues que nosotros no vayamos obligados, sino que lo hagamos voluntariamente. Preparémonos entonces psicológicamente para el momento de la prueba y de la dificultad, y convirtámonos en unos cireneos de Jesús, no obligados sino voluntarios. Jesús quiere continuar en nosotros hasta el final de los tiempos la inmolación que comenzó Él en el Calvario, y completar en nuestro cuerpo lo que le falta a su pasión. Esas palabras son bien conocidas, son de San Pablo en su carta a los Colosenses. En el capítulo 1, versículo 24 nos enseña lo siguiente: ahora, dice San Pablo, me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. De esta manera San Pablo resume todo lo que les he dicho hasta este momento respecto del sufrimiento y de la Sagrada Comunión, que nos une al sufrimiento de Cristo. Pues bien, ahora que estamos sanos, gracias a Dios, de cuerpo y alma, que nada nos duele, pues después de comulgar, cada vez que asistimos a la misa, después de comulgar, pensemos en el sufrimiento. Y hay formas muy fáciles. Es bueno, por ejemplo, contemplar el rostro de Jesús desfigurado y despreciado. Les recomiendo que vayamos a mirar el capítulo 53 del profeta Isaías, versículos del 3 al 7, ese cántico del siervo sufriente de Yahvé. Y pensemos en él, leámoslo en nuestra casa y pensemos en él después de la comunión. Nos ayuda también pensar en San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, 24, donde nos relata que nosotros hemos crucificado nuestra propia carne con las pasiones y las concupiscencias también a la cruz. Es decir, esa es la renuncia que Jesús nos pide: negarse a sí mismos y cargar con su cruz. Lo expresa muy bien San Pablo en esta carta a los Gálatas. También podemos pensar en lo que nos dice la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 10, que llevemos siempre el estado de Jesús, que muere para que su vida se manifieste en nosotros. Tengamos estas y otras imágenes de Jesús sufriendo en nosotros y digámosle sí. Si vamos a sufrir, vuelvo y digo, hagámoslo inteligentemente, con Jesús, para no seguir sufriendo eternamente, sino para gozar eternamente. Jesús nos invita a vivir con Él en el cielo. San Pablo nos dirá que los sufrimientos de esta vida son un chiste comparados con la gloria que nos espera en el cielo. Entonces, si vamos a sufrir con Jesús, en el nombre de Jesús, y de muy buena gana. Mis hermanos, gracias por vernos. Nos vemos en otra entrega más de este camino a la Eucaristía. Comparte estos videos y comenta qué te parece estas explicaciones que estamos reflexionando acá. ¿Te gustan? ¿Te parecen? ¿No te parecen? Déjalo en los comentarios. Y nos vemos en otra ocasión en este camino a la Eucaristía, si así Dios lo quiere.